Listo, entonces ahora vamos a continuar con nuestro tema de investigación de mercado, ¿no? Entonces ya habíamos visto la investigación concluyente, ¿no? Nos da conclusiones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque ya tenemos una base de información. Esa base de información nos da hipótesis y relaciones, ¿no? Entonces, nos permite determinar como problemas de investigación ciertas hipótesis o relaciones que puedan existir entre distintas variables. Entonces, al final de este diseño, de esta investigación, vamos a poder probar esas hipótesis, ¿no? Decir si son ciertas o si son falsas, ¿no? Concluir de esa manera. O determinar que sí existe una relación causa-efecto entre variables o que no existe esa relación causa-efecto. También es otra conclusión y en base a eso el gerente puede tomar decisiones, ¿no? Resolvemos el problema de decisión administrativa cuando dice, ¿qué puedo hacer para aumentar mis ventas? Bueno, la información que te da la investigación de mercados te puede ayudar a tomar alguna acción que te incremente las ventas, ¿no? De repente tú tenías la hipótesis, ¿no? De que con una publicidad en radio vas a aumentar ventas y esa información la puedes validar. Y si validas esta hipótesis, tomas acción, ¿no? Entonces, aumentas tu publicidad en radio. O de repente, eh, tú estabas suponiendo que la temperatura ambiente influía en el consumo de tu producto. Muy bien, tú haces esa relación, lo pruebas a través de tu investigación de mercado y al final de repente resulta, ¿no? Que sí, la temperatura influye en el consumo de tu producto, por lo tanto, de repente podrías tomar algún producto complementario o tener alguna promoción, alguna oferta para que puedas vender tu producto. Entonces, esto es una decisión que ya se toma, ¿no? Ya tenemos decisiones en el mercado en base a esta información, ¿no? Pero también tenemos que enfocarnos en la investigación exploratoria, ¿de acuerdo? Esta investigación nos proporciona información, comprensión, ¿por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que está pasando de repente en el mercado, ¿no? Puede ser, ¿no? De repente estamos vendiendo helados y de repente en estos meses está bajando bastante la acogida, la demanda. Entonces, ¿qué está pasando? No sabemos, necesitamos información. ¿De acuerdo? De repente podríamos tener una idea de lo que está pasando, ¿no? Puede ser la temperatura, puede ser el clima, no sabemos, ¿no? Entonces podemos hacer diversas técnicas para poder ayudarnos a comprender qué está pasando en el mercado. Estos resultados digo que son tentativos, ¿no? O sea, podría ser, podría no ser, continúo luego una investigación. ¿Por qué? Porque esta investigación exploratoria nos va a permitir plantear hipótesis. O sea, como consecuencia podríamos tener unas hipótesis, ¿de acuerdo? Respecto de cómo se está comportando el mercado, ¿no? Podríamos continuar con una investigación descriptiva, ¿de acuerdo? Para ver, allá el mercado me dice que de repente las personas no les gusta comer helado en mayo. Allá, perfecto. Entonces voy a empezar a investigar ahora las características de este cliente que no le gusta comer este helado, entonces, o las características de aquellos que sí, para poder orientar mis ventas hacia ese lado, ¿no? Entonces continúa una siguiente investigación, generalmente. Ahora, continuando con nuestro tema de diseño de la investigación, vamos a entrar a conocer un poco más de la investigación exploratoria. De acuerdo a esta investigación que nos permite conocer más sobre un diversos temas que estamos investigando, sobre un problema que de repente no lo tenemos bien definido, ¿no? Poder descubrir o averiguar más. Y en este objetivo de poder explorar, averiguar, conocer más datos sobre un determinado problema, podemos tener como fuente de información los datos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, también como fuente de información son los datos secundarios. Y ahorita vamos a definir los datos secundarios, pero también para ponerlo en contexto, fuentes de información pueden ser las encuestas, pueden ser los cuestionarios, pueden ser las entrevistas, las sesiones de grupo, pero ojo, no son las únicas fuentes de información que nosotros podemos utilizar como investigadores de mercado, sino también podemos utilizar datos secundarios, ¿de acuerdo? Están al mismo nivel que las otras herramientas para recopilar información. Entonces también utilicemos datos secundarios para recopilar información para nuestra investigación de mercado. Tiene tanta validez como las otras técnicas que podamos usar. Entonces, acá debemos tener una diferencia entre lo que son datos primarios y datos secundarios, ¿de acuerdo? Los datos primarios, por ejemplo, nos dice que son aquellos que los consigue el mismo investigador, ¿no? Es decir, que el investigador que está estudiando este problema
él va a conseguir estos datos directamente, a través de repente de entrevistas, a través de encuestas, a través de observaciones, ¿de acuerdo? Él mismo se encarga de obtener la información, ¿de acuerdo? ¿Y de qué tipo de datos? Nos dice aquí del problema en cuestión. Si nosotros queremos conocer el problema de repente de las bajas ventas que existen en el lado, entonces nosotros como investigadores vamos a ir al mercado a preguntar por qué es que no se está comiendo helado en esta época. Estamos atacando el problema en cuestión directamente, ¿de acuerdo? Y nosotros, los investigadores, somos los que recopilamos esa información. Este proceso de recolección nos dice que es complejo. ¿Por qué? Porque necesitamos armar un cuestionario, necesitamos determinar un tamaño de muestra, necesitamos armar qué personas van a participar de nuestra encuesta o de nuestra entrevista. Entonces, necesitamos estructurar un proceso de recolección de información que nos permita obtener la información más adecuada. Por eso nos dice que es complejo, ¿no? Porque necesitamos armar cuadros o información o datos para poder recolectar información. Tamaño de muestra, lugar donde vamos a recolectar la muestra, hacer un plan de recolección de datos, ¿no? Contratar personal de repente, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que nos dice aquí, costo de la recolección alto, porque implica que no necesariamente el mismo investigador va a recoger los datos, sino contrata personas para que puedan recopilar datos. Imagínense tener que hacer encuestas a 300 personas. El investigador no lo va a poder hacer solo, tiene que contratar personas o en todo caso ayudarse de otras personas dentro de la misma empresa para recolectar esta información. Entonces, la utilización de estas horas hombre también tiene un costo. Entonces, tiene un costo en trasladarse, ¿no? Tiene un costo en la hora hombre, ¿no? Tiene un costo en algunas herramientas adicionales, ¿no? Entonces, tiene un costo el poder recolectar datos primarios, ¿no? Entonces, hay que ver esta posible desventaja que puede ser, ¿no? Que tengamos que incurrir en más costos y dependiendo, ¿no? Si nuestro problema es local, bueno, nuestro costo es de determinado tamaño. Si nuestro problema es regional, entonces tenemos que invertir más en más encuestadores, ¿no? Si nuestro problema es nacional, bueno, muchos más encuestadores en cada departamento, más tiempo que se necesita de repente para poder abordar el problema y poder determinar resultados, ¿no? Entonces, los datos primarios te originan esto, ¿no? Mayor complejidad, tener un plan para recolectar datos, tener presupuesto también para recolectar datos y también tener tiempo para recolectar datos, ¿no? Porque entrevistar a 300 personas, encuestar a 300 no es algo de un día, ¿no? Entonces sí hay que tener un tiempo, una semana, 2 semanas, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos a disposición para recolectar esta información, ¿no? Por eso dice que el tiempo de la recolección es largo desde que tú te planteas, voy a buscar con datos primarios, voy a hacer entrevistas, voy a encuestar personas, voy a observar escenarios, ¿no? Entonces, desde esa etapa de planificación hasta llevarlo a cabo, pueden pasar una semana, 2 semanas, un mes de repente, o 2 meses en que pueda recolectar, solamente recolectar información, ¿de acuerdo? Esos son los datos primarios, los datos que los origina el mismo investigador, ¿de acuerdo? Bueno, o él los plantea para el problema en cuestión. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo un problema de bajas ventas de helados en mayo, yo como investigador de mercado voy a recolectar información para abordar este problema. Es decir, voy a preguntar a las personas en la calle por qué no comen helado en el mes de mayo, ¿no? Entonces, en eso consiste estos datos primarios. A diferencia de los datos secundarios, estos datos secundarios ya existen en el mercado, ya están disponibles. Los datos primarios no están, recién los voy a conseguir. Los datos secundarios ya existen en el mercado, ya están en la web, ya están en algún lado, ya han sido reunidos, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que no necesariamente están reunidos para el problema en cuestión. Por ejemplo, yo tenía un problema de bajas ventas de helados en el mes de mayo. Entonces, seguramente yo voy a tener disponible diversas fuentes de información donde me digan sobre el consumo de helado, ¿no? Y seguramente me van a decir que el consumo de helado es muy fuerte en verano y muy bajo en invierno. Ya, perfecto. Eso, por ejemplo, es una información a nivel general, ¿no? Aborda, por ejemplo, otros problemas. De repente, esa investigación que me dice que la gente come su helado en verano y poco helado en invierno, viene de otra investigación de mercado, ¿de acuerdo? Pero esta información también me ayuda, ¿de acuerdo? También me puede ayudar a plantear una hipótesis o un supuesto, ¿no?
porque al principio yo no tenía nada de información, no sabía. Imagínense que estoy en cero y no sabía nada de información del por qué las personas no comen helado en mayo. No tengo ni idea de repente, pero encuentro esta investigación de mercado que se hizo en otro momento, o es un reporte de mercado que se lanzó en algún momento y me dice, las personas comen helado en verano y en invierno dejan de comer. Ah, y entonces con esa información, yo ya puedo de repente plantear algunas hipótesis o algunos supuestos, ¿no? Pero ya tengo información, ¿de acuerdo? Ahora, esta información, como me dice, no fue recolectada para el problema en sí que yo tenía, sino fue recolectado para otros problemas de otras empresas, ¿no? Por eso dice, procedencia de la recolección de otros problemas, ¿no? Fueron datos reunidos, sí, pero con una finalidad diferente a mi problema. Ahora, como están a disponibilidad o una disponibilidad relativa, cercanía relativa, por eso me dice que el proceso de recolección es más rápido y fácil, ¿no? En algunos casos, con simplemente entrar a la web y poner las palabras clave, ya puedo tener acceso a una base de datos, a una base de información, que me pueda dar alguna idea sobre lo que yo estoy investigando, ¿no? Sobre mi problema de investigación. Es por esto que a veces que se dice que el costo de la recolección es bajo, ¿no? Porque incluso me puede salir hasta lo más barato posible, ¿no? Con el solo hecho de poder buscar información. Entonces, por eso me dice que el costo de la recolección es bajo, ¿de acuerdo? Porque puedo tener acceso directamente en la web, ¿no? Entonces también es otra fuente de información donde si, por ejemplo, no tengo presupuesto, no tengo tiempo, entonces me puedo servir también de estas fuentes de datos secundarios para conseguir información. Tiempo de la recolección corto, ¿no? En una noche que me ponga a investigar un poquito sobre determinado problema, puedo conseguir bastante información sobre, no necesariamente el problema que yo tengo, pero sí sobre un problema general en el mercado o conocer el mercado, ¿de acuerdo? Empezar a conocer un poquito más el mercado, ¿no? Yo tenía mi problema de bajas ventas en mayo de helado. Ah, perfecto. No sé por qué, pero ya tengo una información que me dice que el consumo de helado es alto en verano y es bajo en invierno, ¿no? Entonces, ya tengo información, ya podría armar ciertos supuestos, ¿no? Entonces, estos supuestos ya me ayudan para una investigación concluyente. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos secundarios, ¿no? Esta es la diferencia entre datos primarios y datos secundarios, y esto es lo que ustedes deben manejar, ¿no? Vamos a seguir nuestra investigación de mercado en base a datos secundarios. Perfecto, ¿no? Esto les va a poder ayudar a ustedes a explorar, a descubrir un poco más. No necesariamente van a tener conclusiones que les ayuden a tomar decisiones, pero les va a permitir conocer más sobre el problema de investigación y a partir de ahí plantear hipótesis que les ayuden a ustedes a, a resolver su problema de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esta diferencia entre datos primarios y datos secundarios. A ver, acá tengo tres figuritas, ¿no? Tres escenas. Este es nuestro amigo Juan y ella es nuestra amiga María, ¿no? Entonces, en la primera escena, como si fuera un chiste, ¿no? Escena uno. Juan pregunta a María sobre los alimentos que consumen, ¿no? Entonces acá está Juan con su, creo que es un papelito, ¿sí, no? Sus anotaciones. Y le pregunta a María sobre los alimentos que consume. ¿Qué consumes? Le dice. Entonces, María le dice a Juancito, me gusta mi refresco y mi manzanita. Ya, perfecto. Escena 2. Carlos, nuestro amiguito de acá, le pregunta a Juan sobre los alimentos que consume María. ¿De acuerdo? Aquí está. Carlos le pregunta a Juan sobre los alimentos que consume María. Muy bien. Y ahora, tercera escena. Carlos, este es nuestro amigo Carlos, informa a Gabriel, el flaquito de acá, bueno, Carlos es un poco más rellenito y Gabriel más delgadito, informa a Gabriel sobre los alimentos que consume a María. ¿Cómo se llama la película? No, aquí la pregunta es, cada uno está tomando información. ¿Qué tipo de información está tomando cada niño? En este caso Juan, en este caso Carlos y en este caso Gabriel. Hay tres opciones, primaria, secundaria o terciaria. En esta primera escena, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de fuente de información está tomando aquí Juan? A ver, Diego Alonso Palacios dice primaria.
Andrea Farfán también dice primaria. Fabiola Nicole también dice primaria. Correcto, sí. Alejandro Ariel, ¿no? También primaria, correcto, ¿no? Entonces, sí, esta es una información primaria, porque aquí vemos que nuestro amigo Juan sería el investigador que quiere conocer qué alimentos son los que consume nuestra amiga María. Bien, entonces acá vamos a añadirlo con una flechita. De puntero, color de la marca. Este no está, no. Pluma. Y bueno, de colorcito verde, vamos a poner color de lápiz. Entonces, primaria viene por acá, ¿no? Vamos acá y acá. Acá vamos a dibujar la P de primaria. Muy bien. Ahora bien, esta escena número 2, donde Carlos le pregunta a Juan sobre los alimentos que consume María. ¿Qué tipo de investigación sería? ¿O qué tipo de fuente de información sería? Andrea dice secundaria, secundaria completa. Alejandro también dice secundaria, Fabiola secundaria, Diego nos dice primaria. Muy bien, y este tipo de información es investigación de fuente secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque Carlos no está recopilando información directamente del mercado. ¿Quién es el mercado? En este caso es María, ¿no? Entonces, Carlos no está preguntando directamente a María sobre la información que él necesita. En este caso, está utilizando un intermediario, ¿no? Que en este caso sería nuestro amigo Juan, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sí sería, ¿no? Una escena donde es una investigación de fuente de información secundaria, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su propio problema de investigación, ¿no? Carlos está aprovechando que el amigo Juan está recopilando información, bueno, él quiere aprovecharse de esa opción, ¿no? No necesariamente el problema de Juan es el mismo de Carlos, ¿no? Pero, sin embargo, Carlos está aprovechando lo que le ha preguntado para obtener más información. Por eso es que es información secundaria, ¿no? Ojo, Carlos y Juan no necesariamente tienen el mismo problema de investigación. Vamos a ver acá, color de lápiz. Entonces, este sería secundaria. La S de Superman parece. Ya. Y finalmente, bueno, aquí lo que quedaría es que en esta escena sería una fuente de información terciaria. Bueno, vamos a llamarlo así porque ya hay muchos intermediarios, búsqueda de, es como que ustedes busquen información y sobre lo que ustedes buscaron de información, donde ustedes no son la fuente primaria, venga alguien si les pregunte, ¿no? Entonces, como que ya está preguntando sobre lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la recolección es directa, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, recolectan información sobre el mismo investigador, ¿no? Ojo, no necesariamente tienen el mismo problema, pero ya es la fuente directa a la que ustedes están consultando, ¿no? En cambio aquí, nuestro amigo Gabriel no está consultando la fuente directa, está consultando a alguien que consultó una fuente directa, ¿no? Entonces, como que se quiere ahorrar el trabajo a nuestro amigo Gabriel, pero en sí sería una información terciaria, ¿no? Una fuente de información terciaria que no es muy recomendable, ¿no? Porque ya tiene sesgos de puntos de vista, sesgos de enfoque. Entonces, nos tenemos que quedar con información secundaria, es decir, preguntar directamente a la fuente, ¿no? Entonces, este ejemplo nos ayuda a ver que nosotros debemos preguntar directamente a la fuente. Vamos en busca de datos secundarios, preguntamos directamente a la fuente. ¿Y por qué también? Porque existen, como les decía, sesgos en los puntos de vista. Entonces, Juan está preguntando, ¿no? Un punto de vista a María. Entonces, aquí ya, de por sí, si nuestro amigo Carlos le pregunta a Juan, se podría dar un efecto de teléfono malogrado, ¿no? Es decir, donde él tiene un punto de vista, entonces Carlos también tiene un punto de vista. Entonces, lo que él dice, lo que Juan dice, no necesariamente lo va a entender tal cual lo entiende Juan. Carlos lo puede entender de otra forma, de acuerdo a su propia perspectiva, ¿no? Ese es el efecto del teléfono malogrado. Ahora, imagínense si nosotros le preguntamos a alguien que ha preguntado a alguien más, ¿no? Entonces, ese teléfono malogrado se amplía, ¿no? Entonces, lo mucho debemos quedarnos nosotros con información de fuentes de datos primarios y datos secundarios, y la fuente de información terciaria tratar de evitarla en lo posible, ¿no? O sea, es como que de repente uno de ustedes está haciendo una investigación de mercado, ¿no? Y
A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí no son, creo que, por ejemplo, ya, Fabiola, ¿no? Está haciendo una investigación de mercado, perfecto, ¿no? Y de aquí viene Diego y Fabiola está haciendo una recolección de datos secundarios, ¿no? Está investigando ciertas fuentes. Y de ahí viene Diego y le pregunta, ¿no? La información que él está haciendo. Cuando Diego mente está recolectando y obtener más información u otra información que sea similar, ¿no? Entonces evitemos estas fuentes de información terciaria que solo tergiversan la información que podríamos obtener. A ver, entonces sigamos. Lo que se pide, por ejemplo, o lo que se espera, es que siempre empecemos cualquier diseño de investigación, sea incluyendo concluyente, ¿no? Sea descriptivo o causal, siempre empecemos con la recolección de datos secundarios, ¿de acuerdo? Siempre, siempre debemos empezar con esta recolección, porque ya existe información en el mercado, ¿de acuerdo? Ya tenemos información, entonces tratar, eso por ejemplo significa optimizar nuestro tiempo, ¿no? Optimizar nuestros recursos, porque vamos a investigar algo que de repente ya ha sido investigado, ya hay conclusiones al respecto, ¿no? Entonces, de eso se trata también, ¿no? De que podamos utilizar estos datos secundarios para que nos ayuden a ahorrar tiempo, recursos, esfuerzo, ¿no? ¿Qué nos dice? Pasamos con los datos primarios cuando los objetivos, naturaleza y métodos para reunir los datos secundarios ya no sean los adecuados para el problema en cuestión. Entonces, podemos conseguir información de datos secundarios, ¿de acuerdo? Diversas fuentes de información. Pero ojo, tenemos que tomar en cuenta que estos datos secundarios no fueron creados para atender nuestro problema en específico. Entonces, no necesariamente los datos secundarios que encontremos van a resolver nuestro problema de investigación, ¿no? Entonces, debemos tomarlos con cautela, ver qué nos sirve, ¿de acuerdo? Y ya cuando veamos que la información es limitada y ya no nos sirve, no podemos ampliar más para ayudarnos a resolver nuestro problema de investigación, ahí es cuando nos planteamos empezar a recolectar datos primarios que atiendan en específico el problema que estamos planteando. ¿De acuerdo? Es en este punto, cuando ya ninguna fuente secundaria me permite poder atender el problema de investigación lo más cercano posible, ¿no? Entonces, aquí ya es cuando yo recolecto datos primarios. Ya aquí es cuando yo ya dejo de buscar fuentes de información, bases de datos, páginas web, y empiezo a elaborar encuestas, fichas de observación, entrevistas, ¿no? A obtener los datos primarios. Pero bueno, hay que tener cuidado cuando utilizo los datos secundarios, porque hay que tomar en cuenta estas preguntas, ¿de acuerdo? No todo lo que está disponible significa que es bueno, ¿de acuerdo? No todo lo que está en la red significa que es bueno. Tengo que también saber discernir qué información es buena y cuál no. Haciéndome estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es pertinente, ¿qué significa? Si se adapta a lo que yo necesito, ¿no? Es una investigación sobre consumo de helado. Perfecto, entonces yo estoy investigando sobre el consumo de helado. Perfecto, entonces se adapta a lo que estoy buscando, ¿no? Si es obsoleta, ¿cuándo mantiene vigencia, no? Es decir, que tengo que ver qué año se hizo. A ver, tengo una investigación de mercado del año 2000, ya estamos en 2021, ¿seguirá siendo vigente esta información? ¿No? Ha cambiado todo en como 3 gobiernos, 4 gobiernos, y esta información de repente, en algunos casos puede seguir siendo válida, ¿no? Otros casos de repente no. Especialmente temas de tecnología, las investigaciones de mercado se actualizan más frecuente, ¿no? Con 2 años de repente. En cambio, en algunos productos más tradicionales, bueno, el tiempo de vigencia puede ser mayor, ¿no? Entonces también habría que evaluar cómo se encuentra nuestro producto con respecto a esta variable. Si es fidedigna, ¿qué significa? Me tengo que preguntar, oye, esta fuente es de verdad, o sea, a ver, si me la trae el INEI, ya, correcto, ¿no? Pero si la encuentro en un blog, ¿no? De comentarios, ¿no? Donde me dicen, sí, ¿no? La consumo de helado es muy bueno en mayo también, ¿no? Entonces, pero tengo que ver de dónde viene, ¿no? Diario del heladero, de repente es la página web, ¿no? .com, ¿no? Entonces, de repente no es muy fidedigna. ¿Cómo sé que esta información ha sido estudiada, ha sido verificada, ha sido corroborada, ¿no? No tengo ninguna fuente, ninguna seguridad, ¿no? Porque al final en la web uno pone los comentarios que uno quiere, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a las bases de datos bibliográficas, ¿no? Donde, por ejemplo, para que salga publicado un artículo, ha pasado previamente
por un proceso de validación, donde el artículo lo evalúan otros científicos, otros investigadores. Bajo esa verificación, ¿no? La aprueban y luego de eso se publica. Entonces, yo sé que cuando voy a un artículo de una base de datos bibliográfica, yo sé que ya ha sido validada, ya ha sido corroborada, ya ha sido comprobada, ¿no? Entonces es válido también. Entonces, tengo que ver eso también, la, la, la veracidad, ¿no? Y finalmente, si es confiable, ¿no? O sea, ¿quién la ha hecho? ¿No? Y si esta empresa que la ha hecho, perfecto, ya, ha ido al mercado. Tenemos una encuesta, ¿no? De repente del consumo de helado en los meses de otoño. Perfecto, ¿no? La veracidad de la fuente no es cuestionada, perfecto. La hizo una empresa de investigación de mercado, ¿de acuerdo? La hizo el año pasado, ¿no? Y es sobre consumo de helado, se adapta. Pero la verdad es que es confiable, es decir, que esta empresa es una empresa seria, ha recolectado información correcta, ha utilizado una metodología adecuada, no me vamos a decir una buena metodología, una metodología adecuada de cómo ha recolectado los datos, es honesta, es decir, que no ha tergiversado las encuestas, ¿no? Como a veces parece ser, ¿no? No ha tergiversado las encuestas, las respuestas, ¿no? Ha actuado con objetividad, es decir, que no se ha dejado llevar por sesgos, ¿no? De repente, no, alguna suposición. Entonces, estas preguntas yo me tengo que hacer para saber si puedo confiar en una fuente de datos secundaria. Entonces, por ejemplo, eh, aquí yo les presento 6 criterios para que ustedes evalúen datos secundarios, ¿no? El primero, para ser más claro, ¿no? El primero sobre las especificaciones. ¿Qué nos dicen las especificaciones? En la metodología, en la recolección de datos, es decir, yo tengo una fuente de información, ¿no? Entonces tengo que saber si la metodología que se ha llevado a cabo para recopilar información para este estudio de mercado ha sido la correcta, ¿no? ¿Ha habido una buena recolección de datos o ha sido sesgada? O de repente ha sido una muestra piloto, solo 30 personas. Entonces realmente puede ser de 30 personas válido poder confiar, ¿no? Entonces, el primer check que yo debería hacer es sobre las especificaciones que me indican, ¿no? Es como la ficha técnica de la encuesta, ¿no? Siempre a veces, bueno, no a veces, sino siempre que hay unas encuestas de opinión pública, al final aparece la ficha técnica, ¿no? Del periodo, de la metodología adecuada, de la cantidad del error, ¿no? Entonces, esa es la ficha técnica que me dice información administrativa sobre la encuesta, ¿no? De igual forma, yo tengo que leer estas especificaciones, ¿no? Para ver si la metodología ha sido adecuada o de repente si se adapta a lo que yo estoy buscando o lo que yo pensaba hacer, ¿no? ¿Cómo ha sido la recopilación de datos, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar esta parte. En algunas fuentes de datos, sí, correcto, ¿no? Ha encuestado una muestra razonable, ¿no? De repente 200 personas, 300 personas, ya es algo más razonable, ¿no? La metodología adecuada ha sido una encuesta aleatoria, perfecto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este punto es válido. O de repente solo dice muestra 30 personas que pasaron por la puerta de la Casa de Investigación de Mercados, ¿no? Entonces, esto no es tan válido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son extremos, pero también, o peor aún, si ni siquiera tiene ficha técnica, ¿no? Si no tiene ficha técnica esta información, entonces no es muy válido, ¿no? No tiene especificaciones. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver si tiene alguna ficha técnica que avale la forma como se ha recopilado estos datos. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto sobre las especificaciones. Dentro de las especificaciones, bueno, también está el criterio del error, ¿no? La exactitud de datos, ¿no? Para esto yo también tengo que evaluar, bueno, la reputación de la empresa que está haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, si es una empresa ya conocida, entonces podría suponer que el error que se maneja aquí es, bueno, algo más razonable, ¿no? Es decir, dentro de un margen razonable, la exactitud de los datos que se pudiera ver, ¿no? Pero de repente si son empresas que no son muy conocidas, que hacen investigación de mercados y que los podemos tener acceso, entonces tengo que ver ahí, por ejemplo, el porcentaje de exactitud de datos, ¿no? Si de repente 5%, entonces de repente no es tan confiable, ¿no? De repente 7%, de repente si es menos de 5 ya podría confiar un poco más, ¿no? Entonces, también es un dato que podría obtener yo de una ficha técnica, ¿no? Entonces, esto también sirve para que yo pueda evaluar, ¿no? Los datos secundarios. Entonces, no consiste solamente en entrar a la web y sacar todo lo que pueda tener, ¿no? Todo lo que tenga relación. Por ejemplo, ya, voy a hacer investigación de mercado sobre helados. Pongo helado como palabra clave y todo lo que me bote el Google yo acepto.
¿no? Si voy a hacer una investigación seria, obviamente tengo que tomar en cuenta estos criterios, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, se les pide a ustedes que elaboren trabajos de investigación, ¿no? Y a ver, muchas veces lo que hacemos es, ya, el trabajo de investigación sobre ergonomía. Ponemos ergonomía en Google y todo lo que salga de ergonomía lo aceptamos, ¿no? Es como que todo lo que sale de ergonomía aceptamos y lo copiamos en el trabajo, ¿no? Y no se trata de eso, sino también hay que evaluar si los datos que nos provee el Internet son los adecuados, son los correctos, son válidos, ¿no? Tienen especificaciones y tienen error, ¿no? Entonces, ya tenemos dos criterios para poder evaluar, ¿no? Un tercer criterio, ¿cuál es? La actualidad, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuándo ha sido recopilada esta información? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tiene mucha antigüedad, ¿no? 10 años, 15 años en un sector tecnológico, obviamente ya los gustos han cambiado, las preferencias han cambiado, la tecnología ha cambiado, por lo tanto, no es muy válida es la información que nos puede dar, ¿no? O sea, la información está allí, ¿no? Es correcta, de repente tiene especificaciones, tiene un bajo error, pero el momento ya no es, pues, ¿no? O sea, ya la información ya pasó. ¿No? De repente esa información era sobre evaluar ¿cómo se llamaba? Digamos, sobre los iPods, ¿no? Que no sé si seguirán habiendo, ¿no? Entonces, eso fue hace de repente hace 10 años, ¿no? A la actualidad ya de repente hay otros dispositivos para escuchar música, entonces hay temas, especialmente en los tecnológicos, que la actualidad o la vigencia influye bastante, ¿no? En cambio, en temas, si ustedes están investigando el mercado del cobre, ¿no? O el mercado de los alimentos balanceados, bueno, no ha habido mucho cambio, pues, en 10 años, ¿no? Entonces, podría ser válido también que puedan tomar data de estas fechas, ¿no? Entonces, también, para que no se preocupen, ¿no? Porque a veces, muchas veces lo que hacemos es buscar información y queremos que sea ya data del 2021, ¿no? Y recién estamos mayo, ¿no? Y queremos que por lo menos sea enero, febrero. No, tranquilos, ¿no? Entonces también podemos tomar data de muchos años atrás, siempre y cuando el sector que nos estemos desenvolviendo, bueno, no haya cambiado mucho, ¿no? O sea, tampoco no haya cambiado, ¿no? Si no haya cambiado mucho, de la cual podamos confiarnos, ¿no? Como le decía, si vamos a hacer una investigación de mercado sobre alimentos balanceados, sobre zapatos, no sé, carteras, gorros, eh, ahí sí, por ejemplo, podríamos tomar investigaciones de mercado de esas fechas, ¿no? O sea, de alguna forma nos podrían orientar, ¿no? A lo mucho habrá cambiado la moda, en algunos casos, ¿no? Pero de repente los hábitos de consumo no tanto, ¿no? Entonces nos podrían dar una luz. Distinto es, por ejemplo, ¿no? Que tengamos que hacer una investigación de mercado sobre los deliveries, ¿no? Pero los deliveries han aparecido hace bueno, creo que tienen ya alrededor de 5 años en el mercado, pero últimamente han potenciado bastante, ¿no? Entonces, coger información de hace 5 años, de repente es en sus comienzos. Coger información de hace 2 años, de repente ya es mejor, ¿no? Como porque ya está más actualizada, ¿no? Ya ha habido una curva de crecimiento, entonces ya las personas están más acostumbradas a pedir delivery. Entonces también tenemos que evaluar, ¿no? No necesariamente, como les digo, tiene que ser información año 2021 de la semana pasada, ¿no? Porque no la van a encontrar, ¿no? Entonces debemos buscar información, no, más bien debemos confiar en información que tenga cierto tiempo que ya ha pasado, ¿no? Algunos casos puede ser 2015, 2016, 2017 y estamos haciendo investigación de ahora, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, que cuando se hace, por ejemplo, una tesis por ejemplo, de pregrado, se pide que se busque información que ya haya sido estudiada por lo menos unos 5 años atrás. Es decir, que si ustedes van a hacer su tesis en el año 2023, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el próximo año están en quinto, 2022, 2023 ya deberían tener, ¿no? Este, ¿cómo se dice? Ya deberían estar haciendo su tesis, ¿no? De pregrado. Por ejemplo, para las tesis de pregrado se pide que se haga una búsqueda de información, creo que también se le llama estado del arte, de por lo menos unos 5 años atrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado con respecto al tema que están investigando desde hace 5 años atrás? Es decir, que pueden empezar a buscar información 23, desde el 2018, ¿no? Una tesis, ¿no? Del 2018 es válido para que ustedes puedan tomar como referencia, ¿no? O un libro del año 2018, o un artículo del año 2018 es válido para que ustedes hagan su tesis,
¿no? Yo les pregunto ahora, por ejemplo, si están ustedes estudiando una maestría, ¿cuánto creen ustedes que es el tiempo de cualquier artículo o tesis que puedan buscar sobre ese tema? ¿Es más o menos de 5 años? ¿Qué creen ustedes? Si están, digamos, haciendo una maestría. A ver, ¿cuándo estarán haciendo su maestría? A ver, 2023, quién sabe a partir del 2025, ¿no? Ya, imaginemos que alguno de ustedes está haciendo una maestría 2025. Puede ser de acá a 4 años, ¿no? Claro. Podría ser, ¿no? No tiene que ser algo que crean que no lo van a hacer de acá mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, 2025. ¿A partir de qué año ustedes podrían buscar información o les piden a ustedes que busquen información si ustedes van a hacer digamos, una tesis de maestría en el año 2025? ¿Desde qué año más o menos? A ver. Puede ser 2020. ¿Quién más? ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? A ver. Ya Rodrigo Jesús nos da más, 2015, bueno, más años, ¿no? 2025, 2015, desde año COVID, bueno, esa es una nueva era, ¿no? Podría ser, ¿no? Lo que dice Rodrigo Jesús, ¿no? O sea, unos 10 años podríamos pensar, ¿no? Si vamos a hacer, si digamos, nuestra tesis de maestría es alguna investigación, perfecto, ¿no? La vamos a hacer en el 2025, podemos buscar tesis de 10 años atrás, o sea, desde el 2015 al 2025. Por ejemplo, ya imagínense, ya han hecho su maestría, perfecto. Y en el año 2023, ya, supongamos que en el año 2030, uno de ustedes se anima a hacer un doctorado. O sea, el doctor, de repente por ahí, alguno de ustedes, ¿no? Su grado de PhD. ¿De acuerdo? Uno de ustedes se anima. ¿Desde qué año creen ustedes que deberían buscar información? O como se dice el estado del arte, ¿desde hace cuántos años atrás? Estamos 2030. Regresemos en el tiempo. ¿A partir de qué año deben buscar información? ¿Quién me da un año? A ver, anímense a dar un año. A ver si, por ejemplo, para pregrado dijimos 5 años, para maestría de repente 10, para doctorado, ¿cuántos años podrían ser? Nadie se anima a dar un dato, así cualquiera que sea, no importa. Por ahí que le achuntan a la tinga. Rómulo dice 2020. O sea, serían, a ver si estamos en el 2030 menos 20, 10 años. ¿De acuerdo? Bueno, sí incluye, podría ser 10 años. Pero lo que se pide, por ejemplo, son 20 años atrás, por lo menos, ¿no? De buscar información. Es decir, que de repente, si estamos en el 2030, buscar investigaciones, tesis, artículos científicos desde el año 2010, si es que van a hacer alguna tesis, ¿no? De doctorado, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? 20 años atrás para hacer una investigación, ¿no? Entonces, es válido también poder tener fuentes de información con cierta antigüedad, ¿no? Ojo, no nos vamos a ir hasta los años 70, ¿no? Pero
también sirve, ¿no? Entonces, este punto de la actualidad también es válido. O sea, tengo información del 2015, ingeniero, ¿qué puedo hacer? Perfecto. Evalúa si es válida la información dependiendo del sector, ¿no? Y la puedes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay que evaluar estos criterios también. El siguiente criterio es el de los objetivos. Los objetivos, ¿no? Acá. Es decir, ver si el objetivo del dato secundario, de la fuente de información secundaria, es parecida a lo que yo estoy buscando como investigación, ¿no? Por ejemplo, hubo una investigación de mercado sobre el consumo de helado de los peruanos, ya. Y yo estoy buscando por qué es que mis helados no se están vendiendo en el mes de mayo. Perfecto, puede servir, ¿no? Podemos tener de repente la misma finalidad, ¿no? Porque ahí fue conocer el comportamiento o los patrones, las características del consumidor de helado. Y yo también estoy buscando algo similar, más que todo, ¿por qué no están consumiendo? Entonces, por ahí tendrían que tener un objetivo similar, entonces me podría ayudar. Pero si de repente estoy buscando sobre el helado y me dice características de las empresas de helado del Perú, ¿no? Y yo estoy buscando por qué el consumidor no compra helado en mayo, entonces como que los objetivos no están muy relacionados, ¿no? Entonces también tengo que evaluar el objetivo, ¿no? La finalidad de esa recolección de datos. O también, siguiente criterio, la naturaleza, o sea, el contenido de los datos, ¿no? Yo tengo acceso a una fuente de datos secundaria. ¿De acuerdo? Entonces tengo que evaluar ahora el contenido, o sea, porque yo la puedo ver, ¿no? Hay fuentes de información que son de libre acceso. Entonces tengo que evaluar la información, ¿no? El contenido, si es la información que yo necesito, ¿no? Puede ser ya el objetivo, incluso puede ser, ¿no? El mismo objetivo, la misma finalidad de recolección, ¿no? Conocer el comportamiento de los clientes de helado en el mes de mayo. Pero abro ese documento, veo el contenido y el contenido de repente es muy poco, ¿no? De repente me hice unas ciertas pautas, unas ciertas conclusiones que de repente para mí no me convencen, ¿no? Entonces, puede ser que la ficha sea correcta, que tenga un bajo error, que sea un momento adecuado, que tenga los mismos objetivos de recolección, pero la naturaleza o el contenido que tiene este informe de datos secundarios no es lo que yo estoy buscando, ¿no? No es lo que no me permite poder ahondar en más información, ¿no? Es como que está muy flaco de repente de información, ¿no? Entonces, voy a tener que descartar este documento porque no cumple con mis expectativas, ¿no? No cumple con información de datos que yo quisiera. Entonces es importante también ver el contenido de los datos. Y un último criterio de los 6 es ver la confiabilidad, en este caso de la empresa, ¿de acuerdo? Porque puede haber muchas empresas, ¿no? O muchas páginas web donde yo pueda recopilar datos, ¿no? Donde yo pueda encontrar diversas informaciones, ¿no? Pero ojo, no toda la información que está en la red me sirve a mí para poder obtener algunos datos confiables, ¿no? Puede ser un blog, de repente, ¿no? Un blog, pero de repente este blog es de una persona que no es investigador, sino nos ofrece juicios de valor de repente, ¿no? Y me dice, no, ¿sabes qué? La gente no come helado en mayo porque hace mucho frío, ¿no? Pero de repente es el juicio de valor de esta persona y yo lo estoy tomando como si fuera cierta, ¿no? Y acuérdense siempre que toda investigación tiene que tener un marco teórico, es decir, qué información ya ha sido validada con evidencia objetiva, ¿no? Entonces, tengo que evaluar las diversas fuentes de información en base a la confiabilidad, ¿de acuerdo? La experiencia de esta empresa, ¿no? Es diferente de repente si yo voy a Arellano Marketing, de repente a otra empresa que recién está empezando, ¿no? Arellano Marketing ya tiene muchos años de experiencia laborando en el sector de investigación de mercados, ¿no? La credibilidad también, ¿no? Ahora, últimamente, todas las encuestadoras creo que han perdido credibilidad, ¿no? Entonces, eso también influye, ¿no? Entonces, ahora, si yo voy a ver porque estas encuestadoras de opinión pública, ¿no? Sobre el tema de la política, no solamente hacen encuestas sobre la política, sobre los candidatos, sino también hacen encuestas sobre sectores diversos de mercado, ¿no? Entonces, también la confiabilidad o la credibilidad que yo pudiera generarme se va destruyendo. ¿Por qué? Porque los datos reales son diferentes a lo que ellos están encuestando, ¿no? Entonces, digamos, puedo trasladar esa
incredulidad que le puedo tener a sus resultados hacia otros sectores que ellos también hagan, ¿no? Entonces, esto también afecta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde yo tengo que evaluar a las empresas, ¿no? Ver qué tanta experiencia tienen haciendo investigación de mercado, qué tanta credibilidad, qué tanta honradez, ¿no? Para saber, por ejemplo, la honradez significa que los datos que ellos recolecten son los que nos dice el mercado, ¿no? No se están inventando, no están tergiversando, no están favoreciendo o perjudicando ciertas características, ¿no? Entonces, esto es otro factor importante para que tengan en cuenta, ¿no? La confiabilidad de información. Entonces, acá ahora tenemos 6 criterios para poder evaluar los datos secundarios, ¿no? O sea, y esto les debe servir a ustedes en cualquier tema de investigación, no solamente de repente investigación de mercado, sino cuando vayan a hacer su tesis, ¿no? Lo primero que tienen que hacer ustedes es evaluar, o mejor dicho, recolectar fuentes de información, ¿no? Y lo más fácil, lo más simple, lo más rápido que tienen que hacer es recolectar datos secundarios, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? La recolección de datos secundarios es lo más rápido, simple, de bajo costo, ¿no? En un rápido tiempo, en un corto tiempo. Lamentablemente no necesariamente está referido a nuestro problema de investigación, pero no es algo rápido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno vaya a hacer cualquier tipo de investigación, incluyendo tesis, la primera fuente que habíamos dicho es abarcar los datos secundarios. Y cuando ya no puedan, cuando ya los datos secundarios no nos ayuden para nuestro problema de investigación, ahí es cuando decidimos utilizar datos primarios, ¿no? Datos que nosotros mismos vamos a recolectar, ¿de acuerdo? Y así pasamos a nuestro proceso de investigación. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para que para que nos podamos ayudar en esto. ¿Alguna consultita respecto a algún criterio de evaluación de datos secundarios? ¿Dónde está? Ya. ¿En qué consiste este ejercicio? Entonces, a ver, de repente por ahí. Varios. Varios también se aceptan, chicos, por si acaso. Dudas, inquietudes. Mm, A ver, esto. Ya, a ver, ¿en qué consiste este ejercicio? A ver. Bueno, a continuación les voy a presentar, y que también les he puesto en el chat de la reunión virtual, es el acceso a una investigación de mercado, ¿de acuerdo? Es una investigación de mercado de la empresa CCR que la realizó en enero del 2019, y es una investigación de mercado sobre la... Uy, uy, no, la conexión. Está. Entonces, creo que me había ido. Tuve un problema de conexión a internet. Entonces, mm, entonces ustedes van a entrar a este archivo del Drive de documentos de Google para que puedan evaluar, ¿no? Porque acá dice, evalúe el siguiente estudio de mercado, este que tenemos acá y que les he compartido la dirección,
bajo los criterios revisados anteriormente, los 6 criterios, e indiquen ustedes si es una fuente que tomarían en cuenta para una investigación de mercado que busca conocer la intención de compra de las personas para enviar regalos a familiares, amigos y personas de interés, ¿no? Entonces, vamos a plantearnos un escenario, ¿no? Nosotros somos una empresa que realiza, o que mejor dicho, que envía regalos, cualquier tipo de regalo, ¿no? A familiares, amigos, a nuestros clientes les gusta enviar un regalito. De repente en el Día de la Madre les gusta enviar un regalito, de repente un equipo de música a su mamá, ¿no? Entonces nosotros somos una empresa que nos encargamos de estos regalos, ¿de acuerdo? Podemos comprar el regalo y enviárselo a la persona de interés, ¿de acuerdo? Que puede ser mamá, papá, amigos, familiares, ¿de acuerdo? Entonces, o de repente esas empresas que pues, arman canastitas, ¿no? Donde hay comidita, desayunitos, ¿no? Algo bonito, y para que le llegue a una persona por un momento especial, ¿no? O para felicitar o para agradar, ¿no? Entonces somos una empresa que de repente elabora estas canastitas. Entonces, queremos conocer un poco sobre la intención de compra de las personas para enviar regalos, ¿no? Entonces, acá tengo una investigación de mercado sobre delivery, sobre aplicaciones de delivery, ¿no? Que de repente me podría ayudar, ¿no? Porque de alguna forma tiene que llegar los regalos que envíen los clientes a sus familiares, ¿no? Entonces, tengo que evaluar esta investigación de mercado con respecto a la empresa de envíos de regalos, ¿no? Y lo voy a hacer a través de este documento, ¿no? Entonces ahora, entonces, de igual forma, chicos, este es un documento Excel donde, bueno, ya está con su nombre cada uno, ¿no? Para que ya no se peleen las filas. Y, y cada uno puede evaluar. A ver, he leído el documento, ¿no? ¿Dónde está el documento? Acá está. Por ejemplo, ¿no? Ya, este es el documento que les he compartido, ¿no? Es una investigación de mercado, 13 hojas de la empresa CCR que fue realizada en enero del 2019 sobre las apps de delivery, ¿no? Entonces aquí me habla, por ejemplo, bueno, hasta la ficha técnica, el perfil del público, entonces me dice un poquito sobre información sobre las apps de delivery. Entonces, tómense un tiempo para leer esta investigación de mercado, revísenla de manera general, ¿no? Y vean si de repente nos ayuda a nosotros como empresa que nos gusta enviar regalos, ¿no? Armamos regalos y luego los hacemos enviar a una persona. Entonces, nos ayuda esta información, nos ayuda en nuestro negocio, nos ayuda a determinar la intención de compra de los clientes. Evalúan bajo esos 6 criterios que tenemos acá, ¿no? De repente en especificaciones, bueno, hay metodología, no hay metodología, correcto, es válido, actualidad puede ser o no puede ser válido, ¿no? El objetivo está conforme a los míos, no está conforme, la información que ofrece, ¿no? La naturaleza o contenido de los datos, ¿no? A ver, acá le voy a poner mejor especificación significaba metodología de recolección de datos, ¿no? Error consistía en exactitud.
Ah, y quiero una consulta rapidita. O sea, tenemos que poner en el Drive sí o no en este aspecto, o damos una descripción. Sí, ¿Qué es un lo que tenemos? comentario al respecto de si consideran o no consideran que sea, que cumple ese criterio, ¿no? O sea, Ah, si ya, consideran el por qué y si no, por qué también. ya, muchas gracias.
¿Y qué opinan, chicos? ¿Sirve o no sirve esta información? Si yo tengo una empresa que arma regalitos, ¿me sirve esta información de delivery de repente? ¿Cuál es su opinión general? A ver. La intención de compra, nos dice. Evaluar la intención de compra de las personas para enviar regalos a familiares. ¿Hay intención de compra ustedes? O sea, no más que todo, ¿se refleja la intención de compra acá en este estudio? Que puede ser que te diga que sí o que no hay intención de compra, pero te dice por lo menos cierto nivel de intención de compra. ¿Qué creen ustedes a nivel general, el contenido de repente? La finalidad y el contenido creo que es lo que estamos conversando, ¿no? Lo que estoy comentando. La información que está en este estudio, ¿no? Les ayuda a discernir ustedes o a averiguar un poquito más si las personas tienen intención de enviar regalos. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ¿muestra esa intención de las personas o no muestra esa intención? O esa variable, mejor dicho, esa variable de intención de compra. Ingeniero, Luis, ingeniero, en cuanto a intención de compra, no, por ningún lado o sea, no me ayudaría en cuanto a lo que es contrastado con lo que es venta normal, con lo que porque no he visto contraste con lo que es venta común, que no sea por delivery, por ejemplo. Entonces, lo que sí estoy viendo es que me sirve para lo que es en el caso de especifique una parte que no está claro específico, pero está interesante, es entre los 50 y 79 soles, que está abarca un buen porcentaje de lo que es el gasto promedio en lo que es pedidos en delivery. Entonces esto me daría para digamos, o sea, lo ventas, ¿no? En cuanto a lo que es regalos, por ejemplo, arman regalos de tal precio, ¿no? Un aproximado. Y no salirme, intentando salirme de este rango, ¿no? Más o menos. de acuerdo. Entonces, bueno, de lo que te entendí al fin, entonces, sí te podría ayudar de alguna forma, Luis, a tu investigación, ¿no? Porque te está dando el dato de que, bueno, las personas compran entre 50 y 79 soles, por lo tanto, que es el ticket promedio de compra, entonces podríamos armar un paquete, ¿no? Una canastita en ese precio, ¿no? Muy bien, entonces, claro, de repente no toda la información sirve, ojo, ¿no? Porque acordémonos que han tenido distintos objetivos, ¿no? El nuestro es saber la intención de compra de si las personas quieren enviar regalos a sus familiares, y esta investigación de mercado nos dice, eh, bueno, las características del mercado de delivery, ¿no? O sea, si son conocidos, no son conocidos, cuáles son las marcas más conocidas, ¿no? Diferentes objetivos, ¿de acuerdo? Eso sí, está claro. Entonces, en ese sentido, hay partes que nos ayudan y hay partes que no nos ayudan, ¿no? Entonces, correcto, aquí Luis Alfredo pudo identificar algo que sí le ayuda, ¿no? En la parte de naturaleza o contenido. Muy bien. No sé, ¿alguien más de repente tiene algún comentario respecto a esta información? ¿Qué les parece? Para los fines, de repente alguien tiene otro punto de vista y si le sirve todo o no le sirve nada de información, también es válido, ¿no? Mm, a ver, unas manitos levantadas. A ver, Diego Alonso Palacios. Sí, ingeniero. Bueno, como lo estamos hablando acá por aspectos, yo pienso que hay un aspecto que haría que descartemos toda esta investigación, ¿no? O al menos no tomarla
al 100%, ¿no? Por así decirlo, o sea, tomarlo como una referencia, que vendría a ser el tiempo en que se realizó estas encuestas, ¿no? Ya que es en el 2019 y si bien la percepción de la clientela de delivery ha estado aumentando a través de los años, ha tenido una potencial subida en el 2020, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Ya que este era el único medio de obtener comida y el mismo gobierno facilitó su mismo trabajo, ¿no? Entonces ya me parece desactualizado, no tanto por los años que han pasado, sino por el contexto que hemos atravesado. Entonces por eso la descartaría o la tomaría a manera de referencia nomás, no, o sea, o sea, no lo tomaría al 100%, por así decirlo. Claro, pero, por ejemplo, tú consideras que entonces el mercado se ha desarrollado más de delivery, ¿no? Sí, definitivamente. Claro, entonces, claro, esta información tal cual, ¿no? A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo? Nos dice que, por ejemplo, ¿para qué utilizan las personas, para qué utilizan estas apps, ¿no? Nos dice que el 73% para delivery de comida, no voy a ponerlo acá. El 73% para delivery de comida, y ya en menores porcentajes, traslado de encomiendas, compra de supermercados, traslado de documentos, ¿no? Claro, esta, por ejemplo, es una información 2018-2019, ¿no? Como tú bien dices, Diego, se vino la coyuntura en salud, pero yo creo que en todo caso esta información ha variado, ¿de acuerdo? Correcto, como tú bien indicas, pero para mejor de repente, ¿no? O sea, en bien del sector de apps de delivery, ¿no? Y seguramente estos porcentajes que están acá ya han cambiado, ¿no? De repente algo más equitativo, o sea, ha habido una distribución más homogénea de repente, ¿no? Porque como todo el mundo está ahora en sus casas, entonces de repente envía más encomiendas, envía más compras de supermercado, envía más documentos, ¿no? Entonces de repente algo que antes nos enfocábamos en comida, ahora de repente incluso se vuelve de repente esto más parejo, ¿no? O de repente compra de medicinas, ¿no? Entonces, puede haber cambiado en este aspecto, ¿no? Algo más parejo en todos los ítems que vemos acá, por aquí, ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, ¿no? Este de ubicación desde donde se usa, ¿no? De repente este porcentaje de casa ha subido cerca del 90-100% y lo que se ha reducido es el del trabajo, ¿no? Entonces, de repente podríamos estimar una tendencia aquí, ¿no? Mm, a ver, bueno, había otra manito, pero creo que ya la mano. Muy bien, Diego, correcto, ¿no? Rodrigo Sebastián. Sí, Enero, muy buenas noches. Sí, justo iba a comentar lo que usted decía y a acompañar un poco a mis compañeros en que esta investigación es bastante útil. Por ejemplo, podemos tomar muchas cosas de acá, partiendo de lo que usted ya dijo, ¿no? Tomar la preferencia de los usuarios. Después, ¿qué más podemos tomar? Podemos tomar la forma también en la que se ha presentado la información, ya que creo que si quieres tratar de hacer una investigación con una metodología parecida, la forma es muy buena. Muy aparte, ¿no? Del contenido y todo eso, la forma de presentación ha sido muy buena, muy gráfica, didáctica y llamativa, ¿no? Para cualquier persona. Después creo que puede también ser una información importante para punto de partida, si quieres invertir en este ámbito de aplicaciones para delivery, ya que te muestra que el mercado tenía cierta solidez en el año 2019 y tú puedes, con una simple información sobre actualidad, saber que este mercado ha crecido. Entonces también lo puedes tomar siendo también una empresa tan sólida que ha hecho una investigación así, este tipo de investigación como un punto de partida en el que dice, sí, creo que siento que este mercado es un mercado en crecimiento y lo puedo tomar, ¿no? Ya, y haces tu investigación sobre la actualidad y todo, pero como un punto de partida es una muy buena información. Ujú. De acuerdo, Rodrigo, ¿no? Entonces sí tomo lo que tú mencionas y creo que has tocado el tema de especificaciones o metodología, ¿no? En el cual la forma como han llevado a cabo esta encuesta, esta investigación de mercado, es correcta, ¿no? O sea, se basa en una metodología, dice cuestionario, información cuantitativa, ¿no? Hay una fecha en que toman estos datos. Entonces,
nos da una muestra de que sí, la ficha técnica es correcta, ¿no? Entonces podemos confiar en ese aspecto. Y también has mencionado el tema de la confiabilidad en la empresa, ¿no? Que también es una empresa en la que se puede creer, ¿no? Que tiene experiencia, credibilidad, honradez, ¿no? Entonces, en base a estos aspectos, sí, consideras, entiendo, ¿no? Que sí es una buena investigación de mercado, acepta dos criterios válidos, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar los otros cuatro también, ¿no? Para ver si nos ayuda. Entonces, en base a especificaciones y confiabilidad, entiendo que la mayoría considera que sí es una empresa o que sí son criterios válidos para tomar en cuenta esta investigación de mercado, ¿no? Con respecto a la finalidad y el contenido, también estamos viendo que de repente no todo nos ayuda, ¿no? Eh, pero de alguna forma podemos obtener datos de aquí, ¿no? Algunos datos que nos puedan servir, ¿no? Acuérdense, nosotros somos una empresa que va arma paquetes, arma canastitas de regalos para que uno venga y le regale a un amigo, ¿no? Un familiar. Entonces ahora, por ejemplo, vemos que, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos llevar a través de las apps de delivery, ¿no? Ya Luis Alfredo nos dijo un ticket de compra, también estamos viendo, por ejemplo, las apps más conocidas o que la gente está más concentrada en temas de delivery, ya no tanto presencial, entonces nos podría ayudar, ¿no? A tomar ciertas decisiones, a tomar o a plantearnos ciertos supuestos de que sí hay una intención de compra para enviar regalos, porque vemos que la gente sí compra cualquier cosa a través de estas apps de delivery. Entonces podría ser un canal, ¿no? Para que también nos ayude a nosotros. También nos han mencionado la actualidad, el momento de recolección, ¿no? Y correcto lo que nos decía Diego, ¿no? Hasta cierta fecha podría ser válido, ¿no? De ahí ha salido un pico de utilización, pero para bien en todo caso, ¿no? Para bien. Entonces sí nos ayuda también a evaluar, ¿no? Creo que en sí es con lo que estamos conversando, sí, lo que me están comentando, sí podríamos decir que este estudio de mercado, ¿no? Nos ayuda de cierta forma, ¿no? Para ver o evaluar las intenciones de compra, ¿no? Y determinar de repente, ¿no? Que ahora, de repente nosotros, ¿no? Tenemos nuestra empresa de canastitas, armamos canastitas para regalos, ¿no? Y pensábamos enviarlo por taxi de repente, ¿no? Por taxi, entonces, pero estamos viendo que las personas sí están comprando a través de las apps de delivery, ¿no? Entonces podría ayudarnos. Pero de repente alguien tiene un comentario también que no cuadre mucho con lo que estamos viendo. ¿Quién me da, por ejemplo, algún comentario adicional de repente? A ver, yo les planteo una pregunta. ¿Realmente puede ser válida esta información sabiendo que el ámbito geográfico ha sido Lima metropolitana? ¿Ustedes consideran que ambos mercados, Lima o Arequipa, podrían tener las mismas características? A ver, Diego, coméntanos. No, definitivamente no, ingeniero. Porque la cultura arequipeña es bastante diferente a la cultura limeña, ¿no? La cultura limeña es un poco más abierta, más propensa a nuevas experiencias. Incluso creo que hay análisis de mercado también que puedan respaldar lo que estoy diciendo. Y en el caso de la cultura arequipeña es un poco más tradicional. Por eso mismo es un poco más complicado que se tenga, ¿no? El acceso a los deliveries, ya que es algo nuevo, ¿no? Pero de que se está implantando poco a poco lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, también el caso de Uber tampoco no es tan recibido acá como lo que es recibido en Lima, ¿no? De acuerdo, Diego Alonso, correcto, tenemos su primer comentario. No sé si alguien más quisiera comentar. A ver, Diego Alonso, pero Fuentes esta vez. A ver, Diego Fuentes.
Igual que mi compañero, hasta cierto punto, me parece genial la idea, ¿no? Del tema de culturas, porque es un tema que influye bastante. Sabemos que la cultura arequipeña es muy diferente a la cultura limeña y no nos acoplamos de tal forma. Y sabemos que, bueno, somos peruanos, ¿no? El tema de la alineación también influye mucho en este caso, ya que en otros países este servicio no es muy usado y lo que queremos hacer los peruanos es hacer lo mismo que en otros lugares. Pero, ¿dónde se da esto principalmente? Según varios estudios, como ya conocemos y también como hemos oído, en Lima es donde más se quiere alienar a la población porque estos se sienten incómodos consigo mismos y quieren llegar a compararse con otras culturas, ¿no? Quizás con el país estadounidense, bla, bla, bla. Y ahí es donde surgen, ¿no? Esta disparidad, ¿no? Con la preferencia en la cultura limeña y en la cultura arequipeña. El limeño va a preferir esto porque se va a sentir grande, ¿no? O sea, se va a sentir superior a otros, ¿no? Yo puedo conseguir esto, mientras que el arequipeño se siente feliz con lo que tenga, por alguna parte, pero si bien es cierto, esto ya no está cumpliendo mucho porque se está implementando por el tema de la pandemia de forma muy fuerte este servicio, ¿no? Y bueno, en cierto punto está bien porque disminuye la posibilidad, ¿no? De problemas mayores. Pero, como lo mencionó mi compañero, yo estoy completamente de acuerdo con él, el tema de la cultura en este caso va a influir bastante. El arequipeño prefiere lo tradicional. Por ese lado me voy también. Muy bien, Diego. Correcto, también correcta con la apreciación que nos da Diego Alonso Fuentes. En este caso también coincidimos con el tema de cultura, ¿no? No sé, ¿alguien más podría dar su comentario, un comentario final respecto a esto? A ver, Luis Alfredo, coméntanos. Solo una parte que es el hecho, la parte geográfica. En cuanto a lo que son deliveries, para Lima es complicado por el hecho de que Lima a veces entre un distrito y otro es complicado llegar y es muy costoso. Por eso para ellos es más barato a veces que ir ellos mismos a comprarlo, ¿no? Acá en Arequipa no, a veces es un poco insulso, ¿no? Pedir el delivery cuando estás un poco cerca, ¿no? Relativamente cerca. También, claro, el ticket ha ido también de costo del delivery, ¿no? Del ticket promedio de ventas, sino el costo del delivery en línea es un poco mayor. Ujú. De acuerdo, Luis Alfredo, ¿no? Y en este caso mencionas el ticket de compra y las distancias, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya estoy viendo, por ejemplo, tres comentarios, seguramente más compañeros tienen comentarios similares en que esta fuente de información puede cumplir con una buena metodología, ¿no? Exactitud de datos lo más cercano posible, de repente, en la actualidad, bueno, tomamos como línea base 2019, ya ha podido crecer, pero de repente en el tema de la finalidad o el contenido podríamos estar viendo que no cumple los mismos objetivos porque es diferente segmento de mercado, ¿no? Diferente región geográfica, ¿no? Y estamos viendo que puede ser que, ¿no? Las culturas arequipeña y limeñas sean distintas, ¿no? Ya, y viéndolo desde ese punto de vista, entonces de repente aquí los números van a cambiar, ¿no? Nosotros de repente estamos pensando que nivel de conocimiento acá, ¿no? Esto, por ejemplo, va a cambiar, ¿no? Porque me parece que acá Uber Eats no hay, ¿no? O sea, no he escuchado, ¿no? Yo respondería no conozco, ¿no? Globo sí hay, ¿no? De repente otra empresa de aquí, por aquí podría haber, ¿no? Entonces, aquí los puntos van a cambiar, ¿no? Las marcas, la recordación, el uso, ¿no? Como bien dice Luis Alfredo también el tema del ticket de pago, ¿no? Que por acá está, ¿no? Entre 50 y 79 soles, de repente va a ser más o va a ser menos, ¿no? Entonces ya tenemos que tomar en cuenta este dato, ¿no? Entonces, de repente, para lo que estamos viendo, nos podría dar algo, una información básica, ¿no? Pero de repente no tan concluyente como que nos pida ciertas hipótesis, ¿no? Pero sí, podríamos tomarla con cierta cautela, ¿no? Decir, bueno, sí, lo que yo veo en el mercado es que existen acá empresas de delivery, de repente no tienen
la intensidad o la penetración de mercado que sí se manejan en otros lugares, ¿no? A ver, por acá tengo, Diego Alonso dice, sí he visto Uber Eats antes, ahora en el último año no vi ni uno, no sé si habrá quebrado. Me parece que ha habido una absorción, me parece que domicilios.com ha comprado Uber Eats, me parece, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, en esta reorganización se han tenido que, ¿cómo se dice? Reorganizar y de repente todavía no sale nuevamente acá en Arequipa, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, como hemos visto, tenemos que evaluar los datos secundarios que podemos tener a disposición, ¿de acuerdo? No todo es válido, ya estamos viendo, no todo es válido. Tenemos 6 criterios para evaluar, entonces tengamos cuidado con lo que cogemos de información de la web, ¿no? De las distintas fuentes, de revistas, de lo que tengamos acceso, ¿de acuerdo? Evaluemos si realmente aplica al negocio que estamos teniendo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a detener la grabación.